Muy buenas tardes. Pues por la pregunta que estuve viendo ahorita, vi más abogados que médicos. En realidad es un problema en el mundo, es un problema serio, y ahorita voy a hablar algo de qué tipo de responsabilidad y qué tipo de culpabilidad es la que tenemos que mirar y la que en realidad vemos muchos fallos al respecto. Yo hago aquí una anotación de un fallo del Consejo de Estado del año pasado, el expediente 30283 del 29 de agosto del 2013, que es un caso de falla del servicio para los que hacen derecho administrativo, y en general revisamos el fallo. Es un fallo muy bien llevado, pero tiene muchos errores conceptuales. Terrible. Si uno se va a la jurisprudencia, y de hecho de lo que quiero hablar en este momento, más que de la parte médica, igual ejerzo ortopedia, soy jefe de servicio en un hospital universitario, es de la parte en la cual se tiene que concebir este proceso. Si todos recordamos, la medicina, igual que el derecho, no he visto al primer abogado acusado porque no gana un caso. Los pacientes igualmente, y eso lo digo yo, nosotros siempre hemos hecho mucho énfasis en eso. Hay una gran diferencia, y de hecho pues yo soy médico y soy abogado, y los abogados tenemos a pensar en un momento muy logarítmicamente. Uno suma, 1 más 1 es 2, y si no está este 1 hay una falta y toca el hecho punible hacerlo efectivo en cualquier momento. Los médicos tenemos un pensamiento mucho más, ahorita lo dijo el doctor, con respecto a medicina basada en evidencia. A pesar de que hay normas y reglas, ahora voy a hablar de algo de lo que son los estándares y las partes específicas en el tratamiento de las infecciones y cómo se debe mirar objetivamente todo este problema. Hago referencia porque es que es una de las causas de mayor mortalidad, y estos son estudios americanos, ¿no? Y estoy hablando de los países con un alto nivel cultural, económico y además de asistencia social, con alta tecnología, y sin embargo tienen niveles de infecciones nosocomiales o intrahospitalarias por encima del 5%. En Colombia se eleva casi hasta el 15%, sin embargo las estadísticas son un poco bizarras. Hay algo que los abogados, ahorita cuando hablaba de previsibilidad, prevenible, evitable, con eso se genera una gran confusión. Quiero ahorita aclarar esto porque la razón de los fallos, nosotros somos magistrados de un tribunal de ética, manejamos casos médicos desde el punto de vista ético-legal. Es claro que se tienen que tener en cuenta una serie de ítems que ahora voy a nombrar para que podamos, creo que es el mensaje de la charla. Aquí nadie creo que puede sentar ninguna bases muy altas de la situación, porque es una situación que aún en el mundo es problemática. La jurisprudencia americana y todos los países del common law, ¿sí?, tienen unas diferencias muy grandes con el derecho continental. El derecho francés, propiamente dicho, hablando de nuestro idioma, los españoles, y de hecho, alguna vez estuve visitando el Tribunal Constitucional Español y algunas reuniones que estuvimos con el doctor García de Enterría, con respecto a la responsabilidad del Estado en estas situaciones, ha sido muy compleja y es muy variable. Si hablamos de los antecedentes del precedente judicial, ¿sí?, el stare decisis de esta situación no es clara, ni en Estados Unidos, ni en Francia, ni en España, ni en Argentina, que es lo más avanzado que tenemos más cerca, ni mucho menos nosotros. ¿Qué es una infección nosocomial? Es aquella que se consigue en el hospital. Los pacientes que reciben internación hospitalaria, esto sea una entidad privada o pública, esto lo hago con referencia al tipo de jurisdicción al cual se le aplica el derecho a esto. Las infecciones intrahospitalarias pueden ser con mayor precisión y son definidas como una enfermedad provocada por microorganismos en un establecimiento. Y aquí hay algo que quiero decir, esto es muy variable. Supóngase que usted tiene un tratamiento médico y entra a una institución hospitalaria y está internado. Normalmente, cuando no hay cirugía, y aquí viene una clasificación que utilizamos todos los cirujanos, si la herida es limpia, si es limpia contaminada, si es contaminada o si es sucia. Los índices de infección están totalmente estandarizados por evidencia estadística. Y hay algo que en epidemiología llamamos especificidad y sensibilidad con respecto a los estudios ahorita que preguntaban. Aquí los que son médicos saben muy bien eso, pero esto toca correlacionarlo muy bien con la parte del derecho y la parte jurídica. Cuando uno hace esto, los implantes o coloca implantes, ejemplo, cirugía cardiovascular, muy frecuente colocar válvulas cardíacas por cualquiera, por corazón, por vía torácica abierta o
por vía mínimamente invasiva, a través de angioplastias o a través de procedimientos endovasculares, o en el caso de la ortopedia, colocamos implante ante las fracturas. Los tiempos que se consideran para conseguir una ISO, una infección del sitio operatorio, son totalmente diferentes. Para una herida limpia, por ejemplo, se consideran 30 días después del egreso hospitalario. Se considera que pues, puede ser una infección, una infección nosocomial derivada de su estancia hospitalaria. Ya escuché ahorita, muchas de las causas de esto están basadas en 3 principios fundamentales. El paciente en sí mismo, que es el huésped, que es quien tiene unas características y por hecho son poco modificables. El estado de salud, su estado inmunológico, el estilo de vida. Un fumador no tiene la misma respuesta inmunológica que una persona que no lo hace. El uso o no de cierto tipo de sustancias y sobre todo la causa del ingreso. El otro punto que toca mirar, y esto va para los abogados, son estos 3 puntos que a mi criterio no se miraron en el fallo, es lo que depende de la estructura física. Y es muy fácil, eso es muy fácil verificable desde el punto de vista probatorio con todos los ítems de habilitación. Los ítems de habilitación que son puras normas administrativas emanadas del ministerio y que la tienen que cumplir las direcciones territoriales. Y lo otro es el tipo de atención. En ese fallo, cualquiera que lo haya revisado se da cuenta que solo tomaron en cuenta la parte de dar un fallo, ¿sí? Y ser justos, que es lo que se quiere con el ejercicio del derecho. Ahí está esto con respecto a los puntos que voy a hacer con claridad la jurisprudencia. La responsabilidad del ente hospitalario, de hecho, es mucho más fácil demandar una institución por vía falla del servicio que demandar un profesional. Cualquiera que sea abogado lo sabe, ¿sí? Y es pues porque el dinero lo manejan las CPS. El objetivo es reparativo, es patrimonial y lo que se quiere, y eso es lo peligroso de este asunto. Es como cuando usted compra un seguro, tiene un seguro, usted tiene más posibilidad de morir para hacer ejercicio del cobro del seguro que si no lo tuviera. Y vamos a muchos ejemplos que se han dado en la vida y en el ejercicio de la medicina. Por ejemplo, se pensaba que las infecciones y las complicaciones que se daban en los partos eran mucho mayores en los hospitales que en las atendidas por las parturientas. No es posible, o sea, ¿cómo es posible que el ejercicio de la ciencia nos lleve a un deterioro mayor que el que podíamos cuando vivíamos a punto de parteras y todos los partos atendían por partera? Sencillo, no había registro. Y como no había registro, entonces se pensaba que, mire lo que puede ser un sesgo demasiado terrible para esta situación, y así no se puede ejercer derecho, porque creo que en general el conocimiento de esto puede llevar a una prueba. Muchos, y ahora quiero hacer específicamente, referirme a este punto, muchas de las pruebas que se le endilgan, aquellas cosas que hablamos de responsabilidad objetiva, subjetiva, la carga dinámica de la prueba, inversión de la carga de la prueba, reflejan una carga de una prueba diabólica sobre el demandado, y eso no me parece bien. Alguien hizo una pregunta, no me acuerdo ahorita, sobre cómo hacemos, creo que fue usted, que para saber si el paciente cumplió o no las recomendaciones. Es sencillo. Desde el punto de vista médico y jurídico, está la prueba reina, que es la historia clínica, y recomendamos a todos los médicos, las recomendaciones deben estar anotadas en la historia clínica. Si el paciente las cumple o no, es fácilmente evidenciable por los resultados. La gente tiende a negar lo que hizo o no hizo simplemente en beneficio propio y tratando de obtener algún tipo de beneficio. Yo creo que los pacientes deben ser cuidados y es un sagrado deber del Estado, además constitucional, además legal, además de norma interna de las instituciones, y hay indicadores para saberlo, y esto puede conllevar fácilmente a que se hagan fallos adecuados con un conocimiento adecuado. Trae algunos ejemplos, pero veo que no tenemos tiempo. Aquí tenemos cuando el resultado dañoso no puede haber ocurrido en ausencia de negligencia, que haya sucedido cuando el paciente se encontraba bajo exclusivo control del médico de la institución o que el paciente no haya tenido la posibilidad alguna de intervención en el daño. Ahorita hablaban de eso y son los causantes de exoneración que todos los que tienen conocimiento en derecho, culpa exclusiva de la víctima, fuerza mayor, caso fortuito,
¿sí? Intervención de un tercero. Eso está muy claro en el Código Civil y todo esto nos ha llevado a una serie de situaciones. Yo quería, por eso estoy pasando muy rápidamente, porque son casos de la jurisprudencia argentina y son comparados, los traigo y quiero simplemente hacerles comentario acerca de esto. En el hecho, por ejemplo, de la responsabilidad estatal, la que tiene que ver con el derecho administrativo, cuyo fallo es el que tenemos en la sesión tercera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, es claro que aquí la responsabilidad se mira objetivamente. Cuando hablamos de responsabilidad objetiva, simplemente se mira el daño sin mirar que haya una culpa al respecto de esto. O sea, si el paciente entró a una institución hospitalaria, salió infectado y de hecho uno de los conceptos que se maneja, y creo que es algo que toca mirarlo con cuidado, un paciente entra por una cefalea y termina muerto de una meningitis, a ojos de un juez o de un abogado es muy sencillo decir, ¿cómo es posible o es ilícito o es injusto pensar que entró por una cosa aparentemente banal y termina muerto por una infección? Así piensan los abogados, ¿cierto? Lo cual no es cierto, y por eso hablo del pensamiento logarítmico. Nosotros los médicos, cuando nos dicen cefalea, pensamos en 200.000 cosas. ¿Será un tumor? ¿Tiene una infección en curso? ¿Será que tiene un aneurisma? Y una cantidad de cosas que de hecho el hecho diagnóstico, y no hemos opuesto cuando hablamos de infecciones y error diagnóstico, tratamos de llegar a un punto de convergencia entre las dos situaciones, porque me parece que el principal ejercicio de la actividad médica es el diagnóstico. Después de hacer un diagnóstico, nadie puede hacer un tratamiento si no tiene un diagnóstico. Y cuando ahorita hablaban de los cultivos y y qué hacemos con el uso de antibióticos, muchos de los antibióticos que usamos de manera inicial, porque nadie, en ninguna parte del mundo, ¿sí? Se utiliza un cultivo inmediato, no existe, ¿sí? Eso se llama de una forma muy preventiva o pues muy banal, que no tenemos una certeza que el antibiótico sirva para el germen que posiblemente esté causando el problema. Son dos cosas principales y aquí hago la diferencia. Uno, las infecciones propias del tratamiento médico y otra, las infecciones dependientes de la actividad quirúrgica. Son dos cosas totalmente diferentes y el manejo de la responsabilidad y del efecto probatorio es totalmente diferente. En nuestro país se toman como dos cosas iguales, lo cual no es adecuado. La jurisprudencia americana utiliza derecho objetivo. Los franceses utilizan derecho subjetivo, excepto para las infecciones, derecho objetivo. En Chile o en Argentina se utiliza derecho objetivo. Nosotros estamos intentando utilizar derecho objetivo, lo cual me parece muy peligroso. ¿Y por qué lo digo? Y tengo el argumento para decirlo. Si ustedes miramos las normas en salud, y todos sabemos que la parte en salud está altamente normatizada, yo creo que no hay nada tan normatizado como la salud, terriblemente normatizada, y cualquier juez, no sé si aquí lo hay, me imagino, que responda a tutela se da cuenta que tiene 200.000 normas para revisar y al mes sale otra nueva y luego sale otra, y entonces es una locura. Eso nadie es capaz de tener un manejo en su cabeza exacto de la situación. Nuestras normas han sido copiadas del Canadian Council, del Consejo Canadiense, que asesoró al Centro de Gestión Hospitalaria, y si uno mira las normas actuales de habilitación, de acreditación de las instituciones, ¿sí? Son copias, como siempre ocurre con nosotros, traemos modelos importados que no son aplicables. Los abogados sabemos que todo se aplica en condiciones de modo, tiempo y lugar. Uno no puede exigirle en Yopal que tenga el mismo manejo que se puede tener en Bogotá, hablando de la biología molecular para el diagnóstico de ingreso de los pacientes con potenciales infecciones que ya van en curso, que sería una causal de exoneración y que no habría manera de imputarle absolutamente nada. Bueno, lo otro es con respecto a la prueba. La prueba respecto al origen de la infección no es tarea fácil, es una tarea muy compleja, ni siquiera a veces nosotros sabemos exactamente. Tenemos un problema serio. Hace poquito participé en un foro en el cual pues, los viejitos se fracturan muy frecuentemente de la cadera. Cualquiera que tenga papá, y de hecho nuestra teoría es que hemos envejecido tanto que el hueso no haya sido capaz de adaptarse a los cambios del tiempo. Por lo tanto, los viejitos
tienen fracturas de cadera muy frecuentes y eso es la punta de un iceberg que los lleva a la muerte. El 38 al 45% de los ancianos mayores de 63 años, que es el rango geriátrico, que se fractura la cadera, terminan muertos en los países en desarrollo. En un estudio que hicimos nosotros y publicado en el año 2005, encontramos que la mortalidad nuestra es mucho menor. No, hicimos un estudio descriptivo, no estábamos buscando la causa, quizás por cuestión de tiempo, de EPS, no hemos podido saber, pero supusimos que nuestros ancianos, la gente colombiana, tiene tanta actividad y vemos, de hecho, pues uno en Estados Unidos ve ancianos trabajando, pero en mejores condiciones. Nuestros ancianos están expuestos a condiciones que son inhumanas y que realmente le han hecho, como toda la genética, igual que las bacterias, porque ¿de dónde viene la resistencia bacteriana? De un cambio genético y del uso de antibióticos. Toda casa comercial sabe que cuando saca un antibiótico, por último que sea, dentro de un año hay resistencia en cualquier sitio a este tipo de fármaco. Todos sabemos eso. Por lo tanto, es imposible encontrar un antibiótico, como llamamos nosotros en medicina, de amplio espectro, que cubra absolutamente todo. Y no es posible. Muchas veces, ahí lo dijeron, tenemos un cultivo y una sensibilidad con una concentración inhibitoria pues acertada, tenemos la propuesta del antibiótico y no hay respuesta. ¿De dónde viene este problema? Es del estado inmunológico del paciente, de la respuesta, porque lo único, y cualquiera que haya ejercido medicina sabe que los antibióticos pueden ser o bacteriostáticos o bactericidas. Eso hace que el organismo y la inmunología, que es lo más importante en este asunto, juegue un papel preponderante y por lo tanto los fallos y el análisis de los casos debe llevar inmerso e incurso de este tipo de situación para ser justos en cuanto al ejercicio del derecho. Bueno, todo en medicina, la farmacología implica mecanismos de acción. Si yo le doy una droga a usted, la droga se absorbe en el estómago, aparece una farmacocinética, una farmacodinamia, y la droga termina teniendo un efecto. En últimas, el efecto es lo que produce la mejoría clínica. Los antibióticos pueden ser bacteriostáticos porque simplemente detienen el crecimiento de la población bacteriana y el organismo, a través de su inmunología, los glóbulos blancos, macrófagos y células especiales de ataque, pueden destruir lo que está debilitado por el antibiótico. Pero hay otros antibióticos que lo que hacen es introducirse al citoplasma bacteriano, atacan el núcleo, atacan diferentes, los ribosomas o cualquier tipo de estructura dependiendo de los mecanismos de acción y son capaces, sin mucha intervención de la inmunología del paciente, de controlar una infección. Eso es lo que hace el mecanismo de acción en este caso. Y eso debiera ser analizado en los fallos, porque es la ciencia y es lo técnico del asunto. Cuando uno debiera tener un concepto claro del antibiótico, del estado del paciente, de los antecedentes, y porque eso sirve de carga probatoria. Bueno, lo otro está con las infecciones inciertas, las infecciones de origen dudoso. Normalmente se acepta un plazo de 48 horas para poder establecerlo, que si la infección aparece luego de este lapso, a contar desde el ingreso del enfermo, se puede presumir que fue contraída. Es la carga inversa. Ya habíamos dicho que con una herida limpia o con un tratamiento después de la salida del hospital se consideraban 30 días. El problema está, y todo el planteamiento está a lo contrario. Después de que entra, ¿cuándo puedo yo considerar que una infección estaba en curso y que la hizo dentro, ya trayéndola, y que no es propia del hospital? Muchas formas de saberlo, ¿sí? Los cultivos, los hemocultivos y el tipo de bacterias nos pueden informar mucho al respecto. Hay unas bacterias que son de origen intrahospitalario, todos sabemos que los pacientes con pseudomonas o los pacientes con gram negativos, ahorita hablaban de la Escherichia coli, de la E. coli, es muy diferente a las microorganismos adquiridos en la comunidad. La gran mayoría de pacientes con politrauma que terminan en cuidado intensivo terminan haciendo infecciones respiratorias, infecciones generalizadas que nosotros llamamos falla orgánica multisistémica, con muy poca respuesta, aún con los mejores antibióticos que son los que se usan, y sin embargo lo que esperamos, por eso uno escucha siempre que dicen que no, vamos a esperar la evolución. Es decir, la evolución se refiere básicamente a la respuesta del paciente a la agresión de un germen que lo está atacando y le está causando una gran debilidad. Bueno,
Lo otro a tener en cuenta en los fallos es esto. Es oportuno siempre destacar que no es una tarea fácil encontrar o acreditar el origen y la causa de las infecciones, ya que estas son provocadas por una creciente resistencia bacteriana. Lo he explicado ahorita, las bacterias han aprendido, yo lo acabo de decir, los seres humanos, si miramos el promedio de vida, en 1900 era cerca de 50 años, nadie pasaba de esa edad, muy pocas veces alguien pasaba de esa edad porque nuestro promedio de vida era ese. Hoy estamos, las mujeres en 75, los hombres cerca de 73 y 74, poquito menos, aunque yo creo que eso hay que actualizarlo porque el trabajo, la carga, la liberación, que ha sido más trabajo que liberación, terminó siendo básicamente igualando las cargas de estrés y de agresión a los seres humanos y por lo tanto la mortalidad debe ser igual a mi criterio hoy. No hemos encontrado adaptación para esto. Los medicamentos que hoy la ciencia tiene a su disposición, tenemos que mirar una cosa, no podemos utilizar medicamentos, sí los hay, que maten al paciente y a la bacteria. ¿Qué sería más fácil? Matarlos a los dos. Es fácil, es que quitarse el problema es fácil. El problema serio y planteamiento está en llegar específicamente alto. Lo mismo que el tratamiento del cáncer. Pues el tumor tenemos que acabarlo, pero pues el tumor se acabaría fácilmente si acabamos con la persona. ¿Cierto? Ahí está el meollo de la medicina. Es exactamente el punto problemático que tienen los médicos. Muchas veces, y todos sabemos, a veces damos un antibiótico y le da una enterocolitis y termina peor que por lo que entró. Es algo, y de hecho mi trabajo doctoral que presentamos fue consentimiento informado y algo que se llamaba testamento vital. ¿Qué es lo que pasa con el riesgo previsto con los tratamientos? Cuando usted ingresa a una institución hospitalaria, usted corre un riesgo que no está. Preferimos, y a veces le explicamos a la gente está convencida que estar dentro de una institución hospitalaria es mejor que estar en la casa. Ojalá todo el manejo de todas las patologías fueran ambulatorios. Por muchas razones. Razones económicas, es mucho más barato. Razones personales propias, es mucho mejor la comida de la casa que la comida del hospital o de la clínica. El televisor se ve mejor en el cuarto de uno. ¿Sí? Uno encuentra las chanclas debajo, no hay una enfermera que lo esté chuzando, apagándole la luz, y una cantidad de cosas que son agresivas para el ser humano, son necesarias, quiero decir, son necesarias. No estoy haciendo una crítica de una manera folclórica, pero es molesto. Cualquiera que le cojan 2 veces y le chucen el brazo, uno ya está mamado y uno no quiere ver a esa vieja porque es que me va a matar. Y así lo interpreta uno. Lo interpreta uno de médico, se imagina una persona que no conoce de esta situación. En estos días el presidente del tribunal estuvo hospitalizado y eran como 5 personas cogiendo una vena y tocó cogerle por el cuello. Yo lo miraba y le decía, mire lo que es la vida. ¿Sí? ¿Sí? No, era imposible creer, ¿sí? Y entonces le hacían firmar el consentimiento informado y no sé qué, y cada vez que lo iban a chuzar porque el personaje era fregado. Entonces es lógico que toda esta situación nos ha llevado de pronto a un folclorismo muy maluco desde el punto de vista jurídico, del cual los análisis, y lo entiendo porque yo también soy abogado y tengo un doctorado en Derecho y a veces las cosas no se miran con la profundidad que debía ser, sobre todo porque no tenemos un derecho como el derecho del common law, que tienen precedentes judiciales y simplemente se mira un buen estudio y terminamos haciendo un fallo adecuado. Porque, ¿cuál es la razón de que cosas iguales tengan resultados diferentes? Por lo mismo que habíamos dicho, es una situación aleatoria y variables de diferentes índoles que nos llevan a resultados diferentes. Igual pasa en la medicina, es exactamente lo mismo. Lo otro es que lo que resulta claro de todo esto que les he explicado es el principio rector en el ámbito de la responsabilidad civil médica y con respecto al tema que nos ocupa. Es que la institución médica se obliga frente al paciente a velar por la indemnidad de la salud de éste, garantizando que no contraerá infecciones exógenas. Claro está, exógenas, no endógenas. Las endógenas son incontrolables, inmanejables y por lo tanto irresistibles. O sea, no es fácil saber esto. Lo que pasa es que se tienden a confundir y se interpretan de igual manera manzanas que peras y terminan haciendo argumentaciones que no corresponden a la realidad. Como lo he puesto ya de manifiesto, una calificada doctrina se advierten 2 criterios jurisprudenciales bien diferenciados en torno al ámbito de la responsabilidad que le compete al ente hospitalario cuando ello ocurre. Esa responsabilidad de los entes hospitalarios
en realidad ha sido muy diferente para muchos. Uno tratan de un supuesto de responsabilidad objetiva, ¿sí? Lo que les estaba diciendo ahorita, representado por el factor garantía a través de una obligación de seguridad de resultado, mientras que para los otros la responsabilidad sigue siendo subjetiva. Lo que decimos, que es una responsabilidad subjetiva, es responsabilidad, no hay responsabilidad sin culpa, en cambio una responsabilidad objetiva, lo que miramos es el daño. Entró al hospital por un dolor en el abdomen y terminó con una peritonitis, infectado y muerto. Y así se mira la responsabilidad objetiva. Ojo, me parece lo peor. Creo, y particularmente algo que aprendimos en el Tribunal Español, es que la responsabilidad objetiva solo puede ser aplicada cuando hay normas claras al respecto de la situación técnica. No podemos entrar a hacer cosas objetivamente sin que sencillamente no estén escritas previamente. Y eso es lo que está pasando en nuestro medio. Y en toda Latinoamérica. Chile tiene el mismo problema, Argentina tiene el mismo problema, un problema medio resuelto por los americanos y un problema medio resuelto con cambios por los franceses, que son nuestros mayores profesores del asunto. Aquí está. Este mismo problema se ha presentado en el derecho comparado, en Francia, en donde los tribunales han ido modificando su postura. De hecho, hoy la cambiaron, está totalmente cambiada y a lo largo del tiempo en cuanto a encuadrar a la responsabilidad civil derivada de infecciones intrahospitalarias en los ámbitos subjetivo y objetivo. Hay un libro muy bonito de Massot, de Letourneau, sobre esto. Y el resumen es el siguiente: todo se trata como responsabilidad de tipo subjetivo excepto las infecciones. Bueno, esto es otro caso, no tenemos tiempo para discutir, esto demoramos mucho. Quiero hacer un resumen de esto para terminar. Que con respecto a la responsabilidad, alguien se ha inventado, ¿no? Y con muy buena argumentación, que se hace objetiva porque la responsabilidad de seguridad es de resultados y no de medios. Y de hecho, si miramos hoy la estructura de seguridad de los pacientes, hay muchas normas sobre esto, congresos, cursos, la seguridad es muy importante porque es un bien para todos. No sabemos cuándo vamos a estar enfermos o estamos internados en un hospital por la razón que sea. A todos nos puede tocar, pero lo claro en esta situación es que la responsabilidad, sí, debe ser claramente determinada, cosa que no ocurre en nuestro país. Ese fallo, el 3283 del expediente del Consejo de Estado, aplica básicamente responsabilidad objetiva. Y si uno mira, no hacen un análisis profundo de la situación a la que yo estoy haciendo relación y por lo cual me parece que es muy peligroso. Igual con el fallo del año pasado de la Corte Suprema, el magistrado Augusto Ibáñez, en el cual un caso de un plástico de Cali, que hace no sé dónde sacan eso, cualquiera que haga cirugía, hasta dónde llega la responsabilidad de un cirujano después del egreso hospitalario, y hasta dónde está la responsabilidad después del manejo posoperatorio, a qué se considera manejo posoperatorio y cuándo se considera manejo intraoperatorio o internado dentro de una institución. Ahorita preguntaban algo sobre si atiende otro médico, entonces yo me eximo de la responsabilidad. Eso es parcialmente cierto, y las cosas que son parcialmente ciertas son completamente falsas, porque la gente lo utiliza a su amaño. Esta situación ha presentado, y de hecho creo que van a impugnar esto a la Corte Constitucional, porque hay un error del derecho sustantivo al respecto, y me parece eso realmente gravísimo. Mi concepto final es que la medicina no se puede judicializar, ni el derecho se puede medicalizar, que es lo que estamos asistiendo hoy en nuestro país. El curso que hizo Estados Unidos con respecto es otro tipo de camino. Si yo les contara, por ejemplo, el costo que tienen por fracturas de cadera, tienen muchos viejos centros adecuados para esto, lo mismo que los españoles, son cerca de 27 billones de dólares. Si recordamos, los billones de ellos no son los billones nuestros. Sí, es muy diferente, pero nosotros hemos querido tomar caminos muy semejantes cuando nuestra sociedad y nuestra economía no está basada en un prototipo de productividad
de alto desempeño y de un pensar colectivo más que en un pensar personal. Eso ha llevado a una total medicalización del derecho y una judicialización de la medicina. Gravísimo. De parte del médico se genera medicina defensiva de alto costo y las especialidades de alto riesgo nadie las quiere ejercer. ¿Para qué? Me voy a meter yo en problemas. Y lo mismo pasa del lado del derecho. Medicalizar el derecho significa hacer fallos inadecuados que pueden en algún momento, recuerden a algo que ahorita lo supimos con lo de Petro, que el bloque de constitucionalidad, las normas supranacionales tienen efecto dentro de nuestro país y muchas de las cosas están muy claras por fuera y dentro de nuestro ordenamiento, a pesar de ser muy bueno, tenemos cortes respetables. Yo me admiro de la Corte Constitucional y de las cortes nuestras y son respetadas en el exterior, pero el ejercicio de mucha de la actividad en derecho en otras partes está muy clara y las cortes, en la Corte Interamericana o cualquiera de las otras, en cualquier momento van a tomar este tema igual que en esto. El otro punto que les dejo, creo que la jurisdicción sanitaria o médica debe ser un pensamiento de Estado porque la problemática es muy compleja. ¿Sí? Es como si me pusieran a mí a analizar una maqueta de un arquitecto. Terriblemente no sabría qué hacer, no tengo ni idea, no me gusta, y eso es lo que estamos hoy viendo. De todos modos, creo que toca objetivar un poco, sin llegar al derecho objetivo, el ejercicio de la responsabilidad por infecciones, porque hay demasiadas variables y muchas cosas aleatorias. Y segundo, algo que siempre hemos tenido en cuenta, que es lo que se llama el derecho positivo, ¿sí? Y el derecho, el justnaturalismo, hay que poner en el centro de todas nuestras situaciones al ser humano, porque no solo la medicina puede ser humanizada, creo que todas las actividades del ser humano conllevan una humanización, porque no es sino ponerse en el sitio de otro, y cualquiera ha pasado por eso, o hágase un examen, a ver si tiene algo, y vaya y reclame el resultado. Si le midieran todos los parámetros antes de llegar a tener la respuesta, usted está que se muere del susto. ¿Sí? Y la angustia, y eso de una manera permanente es terrible para el ser humano, es una manera de violar los derechos humanos. Entonces, por eso considero que la explicación médica es clara y la explicación en derecho debe ser clara para las personas. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, pues está a mi alcance. ¿Sí? Perdón, ¿me estás diciendo que la carga de la prueba la tiene el paciente? No, eso no es cierto. Eso no es cierto porque todo el que hace derecho sabe que en responsabilidad médica la carga, hay una inversión de la carga de la prueba. Y más en derecho administrativo. Muchas de las cosas, y me parece eso no es solo lógico porque es un conocimiento técnico al cual las personas no tienen acceso al hecho de poder comprobar en ciertas situaciones. Es mucho más fácil, es un fallo de un magistrado del Consejo de Estado, un magistrado que era de Armenia, de nombre, ya me acuerdo, que dictó una sentencia y tuvo jurisprudencia sobre esto. Es mucho más fácil para la institución o las personas técnicamente reconocer que no tienen culpa que el otro demostrar la culpa de ellos. Del 2010. Sí.
Sí, no, 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 en absoluto. Claro. Oye, estamos de acuerdo. O sea, yo te entiendo. ¿Cómo? Por eso estoy hablando de los fallos justos, realmente porque es un problema demasiado complejo. Ha sido tan complejo que la misma rama ha intentado, o hay propuestas de crear la jurisdicción diferente. Si funciona o no, hay muchas que no funcionan. Nexo de causalidad. Y un nexo causal que se procura que se relacione. ¿Y en qué se desgasta las demandas o cuál es el grueso del probatorio de las demandas? De demostrar el dolor, de los testimonios de los familiares, bueno, en fin, una serie de circunstancias que se trata de que el juez reconozca en base y valores. Yo veo aquí que nuestro problema es el método de investigación. Los médicos tienen un método científico que se basa en la evidencia. Para ellos hacer un tratamiento tiene que haber existido antes 1000 estudios, 2000 estudios que digan que para este paciente o para esta enfermedad este tratamiento es válido y se encuentra normatizado, no normatizado, pero sí protocolizado, mejor, porque ellos manejan sus protocolos. Los abogados no. Los abogados no nos interesa tanto la evidencia de lo que en realidad es cierto, sino lo que medio se parezca a la verdad. Y entonces porque a los jueces que se les exige certeza. ¿Qué es certeza? Que no tenga duda de una circunstancia específica especial. Entonces, ¿qué pasa? Hay un juez que tiene esa formación, una formación científica completamente diferente. Entonces a ese juez van los médicos y les hablan y les explican, y les llevan los esquemas médicos y les explican lo que hoy en día profesionalmente hemos escuchado. Pues en ese momento el juez que está pensando, no, esto no tiene sentido, yo creo que es que hay que considero esto y esto y esto. Entonces, el punto de esta serie de demandas que Karen lo ha venido tratando de manejar, hay que indicarle al juez desde el punto de vista médico y científico que utilizar los métodos científicos de interpretación, ¿verdad? Sí, sí. Porque ¿qué tiene el juez? Un paciente muerto y unos dolientes y una infección que aparentemente no tenía antes y el procedimiento médico luego se murió por una falla multisistémica ocasionada por una infección que nada tiene que ver con la luxación de hombro, por ejemplo. Entonces, pues ahí vienen las cuestiones de responsabilidad. Muy difícil, este debate no se va a hacer nada ahora. No. Considero yo que los médicos tienen que hacer el esfuerzo de acercarse al método de investigación nuestro, que es muy limitado en punto de la certeza médica que tienen ustedes con base en la evidencia. Nosotros no nos basamos en la evidencia, nos basamos en la convicción más allá de todo algo razonable. Es más, a todos nos exige la verdad, nos exige certeza. Entonces, mientras sigamos teniendo esta diferencia de criterios, no vamos a llegar a ningún punto de acuerdo. Tú lo acabas de decir de una mejor manera. ¿Qué hacen los jueces? No le piden, pues ordenen la prueba. ¿Cuál es la prueba? Señores, medicina legal, siglos de certificar, estudie esta historia clínica y además de la historia clínica, le anexo estas notas de enfermería y dígame usted qué considera con respecto a las pretensiones de la demanda y la contestación de la demanda. Y un tercero que no administra justicia y que se espera que sea objetivo, pues es el que termina decidiendo. ¿Y qué hace el juez? Pues uno de los criterios, pero como tú lo dijiste, no es médico. Yo considero el punto de la defensa de los médicos, más que de los médicos de las instituciones, porque infectología pues tiene que ver más con instituciones de médicos, que hay que aterrizar, mejor hay que llevar a fuerza que tenga esta mentalidad. ¿Sí? Habrá tantas posiciones como jueces hay en el país. Los abogados, ¿qué hacemos cuando nos damos las demandas? Pues nos especializamos más en demostrar que por lo que finalmente por ahí no tiene nada que ver con el tratamiento y en demostrar un dolor y unas tasaciones de ese dolor manifestadas en dinero y para de contar. Y entonces por el juez está diciendo como así, ¿qué hago? Pues mando un tercero y el tercero dice, no, sí, es que esa infección no tiene nada que ver con la lesión y entonces vienen las condenas. Por eso digo,
no podríamos aterrizar este debate con una conclusión, salvo que a los jueces hay que llevarlos a pensar de una manera diferente. No que se basen en la manera de llegar a la... Es más, los médicos tienen evidencias, los jueces tenemos indicios, y por indicios podemos terminar fallando. Los médicos no lo pueden hacer. Un médico no puede decir, este tratamiento parece que sí, parece que no. Entonces, en ese orden de ideas considero yo que el tema es de metodología de la investigación y por eso es que hay tantas diferencias. O sea, yo quiero pensar, obviamente, para los que alegran la presunción de conducta, que me parece absurda, ¿cómo va a ser un director de una institución parándose al frente del consultor de la sala de servicio y diciendo que los estudios de las bacterias, señores míos, señores actores, ustedes no pueden ir a los profesores para la familia? No sé, es una situación que me parece compleja. No, yo creo que, me imagino, ¿no? El objetivo de quien organizó esta charla es para poner a tono y en el mismo punto de sincronía ciertos conceptos que son, como usted dice. La evidencia clínica, además, es que hay puntos, después de eso salieron 3 cosas más, ¿cierto? Con respecto a la evidencia clínica, la medicina basada en evidencia. De hecho, muchas cosas que tiene medicina se clasificó ya en tipo 1, tipo 2, tipo 3, cuáles son aplicables. Por ejemplo, los metaanálisis y los estudios de medicina se consideran que tienen una alta fidelidad para uno tomar decisiones. No es fácil. Hay muchas situaciones en medicina que toca tomar decisiones instantáneas. Usted no tiene tiempo de hacer nada más. Es ya o ya, ¿cierto? Y su conducta determina que una vida sea salvada o no. Lo que dice es cierto. Nosotros manejamos evidencia para tomar conductas y tomar decisiones con respecto a las enfermedades. Y ahí, no crea, tampoco se han puesto de acuerdo. Hay muchos que dicen que eso es un negocio de medicina basada en evidencia y que realmente pues eso, yo sigo lo que yo he estudiado y lo que yo he aprendido y no lo que alguien puso como una receta de cocina para poder hacer. A eso nos enfrentamos con los médicos, no crea que eso tampoco es cierto. Y les pongo muchos ejemplos. Una fractura de fémur, yo le puedo colocar un fijador externo, le puedo colocar una placa, le puedo colocar un clavo. Algunos estudios dicen, por eso se crean los protocolos, por eso hablé de algo que se llama estándares y otra cosa que son específicas. Y en el efecto las infecciones, después de haber estudiado el paciente, voy a un punto que no dije y que de pronto no lo quise hablar, con respecto a la parte de la estructura física y con respecto a la parte de la atención. Con respecto a la estructura física depende, los pacientes, muchos tipos de situaciones y de los estándares son los que todos conocemos, tapabocas, blusa, paciente con aislamiento, no comunicación al exterior y los pacientes que ya están infectados, por ejemplo, si el traslado se hace por vía aérea o por vía microgotas o por vía gotas, la conducta es diferente. Creo que eso es lo que debe mirar un juez. Para eso es el concepto técnico. Nadie está diciendo que el juez tiene que saber entonces la toma de decisiones en infectología. De hecho, nosotros los cirujanos tenemos mucha controversia con la conducta de infectología. No estamos de acuerdo. Y en eso hay mucha cosa que tejer y usted tiene razón, no nos vamos a poner de acuerdo. En el simple hecho de hacer tromboprofilaxis a un paciente que va a ser llevado a un reemplazo de cadera, tenemos total discusión, por ejemplo, con los neumólogos o con los internistas. No estamos de acuerdo, porque nosotros tenemos nuestros estudios y se basa en que yo he estudiado más o yo he leído más y usted ha leído menos. Ese es el diván de los médicos. En cambio, el diván de los abogados es lo que más se me parece, yo lo sé, es que igual soy magistrado de un tribunal y de hecho, algo que decía con medicina legal, para mí no es del todo confiable muchas de las cosas y voy a explicar por qué. En este momento tengo 3 casos de médicos legistas. Los médicos legistas tienen una responsabilidad realmente que es más de resultado que de medios, igual que los patólogos y el laboratorio clínico. Es algo que en responsabilidad médica, de hecho somos docentes de responsabilidad médica en una universidad, no podemos estar, y uno mira muchos fallos. En estos días miraba un fallo de un paciente que tuvo un accidente no sé qué y el legista lo que hace en su análisis es que es un homicidio. No entiendo. ¿Tipifica delitos o me dice la causa de la muerte? No entiendo. Y por eso le abrimos un proceso ético-disciplinario, porque eso no está bien. Ahora, es muy claro, si uno mira la formación de los médicos legistas con respecto a las cosas específicas, no es tampoco del todo cierto que tengan el nivel más alto para poder decidir. Le dan una idea al juez. Ahora, todo el que es juez sabe que puede apartarse o no del concepto del peritazgo. No es una cosa que uno tenga que acogerse, sencillamente lo toma o no, dependiendo de uno. Exactamente. Uno ve que muchos peritos lo que hacen es sacarle el cuerpo a las preguntas. Todo el tiempo.
Es una cosa muy frecuente y de hecho depende, en Bogotá mucha gente no se conoce, yo viví aquí casi 15 años y trabajé con el distrito, pero en la ciudad donde vivo ahora todo el mundo se conoce, entonces yo no me meto con ese porque no, me quedo con un enemigo, pucha. O sea, es una cosa clara y depende del aspecto social del sitio donde uno se encuentre. Muchas cosas son variables y lo que yo estoy diciendo es realmente, porque no estoy hablando ni de derecho ni de medicina, estoy hablando de un punto de encuentro de las dos cosas en un punto muy específico que son las infecciones, que realmente se debe de tratar de una manera escalonada, decidir cuál derecho vamos a usar, qué tipo de responsabilidad, qué tipo de culpa, para poder hacer unos fallos adecuados y que todos hablemos el mismo idioma. Es a eso a lo que me refería. Ya le entendí. No, no terribles, son difíciles. Sigue igual. Yo, pues algo que usted dijo ahorita, la gran mayoría de demandas que uno ve son por resultados, la gente solicitando resultados. Sencillo, nosotros somos y todos, incluidos los abogados y los médicos, tienen una responsabilidad que es de medios y no de resultados, y son actividades de medio y no de resultados. Con respecto a los fenómenos de urgencia, la ley 10 del 90 es clara en muchas situaciones. Lo que pasa es que una cosa son las situaciones ideales y otra la que usted me está poniendo aquí al frente, que es una situación ya a veces, y por eso he dicho, no podemos medicalizar el derecho ni judicializar la medicina. Es que yo no sé cómo hacen para tomar decisiones de ese tipo, de verdad. ¿Qué es lo fácil para un juez? Yo lo sé. Lo fácil para un juez es decir, listo, concedo el amparo, concedo la tutela, porque me quito el problema de encima. Yo no sé, eso ha llevado, hay un libro escrito por uno que fue director de la NIF, se llama Fallos y Fallos de la Corte Constitucional. Ha llevado a unas repercusiones económicas. Si uno examina el sistema y examina la bolsa del dinero que maneja el sistema de salud, realmente se ve que si uno saca más, como cuando usted tiene la plata destinada para algo y la usa para otra cosa, ese vacío va a quedar, alguien se va a quedar sin atención.
Sabemos que parte del control administrativo y del costo que hacen las EPS y las aseguradoras es negación de servicios o demora de los mismos. Es real, eso es real. Y es una manera porque no hay un sistema de vigilancia y control, que no debía ser el aparato judicial que hiciera eso. Esto debía estar en manos administrativas. Yo escribí un artículo para la Supersalud con respecto a eso, está en la revista de agosto del año pasado, que dice exactamente cuál debe ser la vía. A mi criterio, debiese ser básicamente los entes administrativos y no judiciales quienes hiciesen el control, si hubiese. Si uno mira la cantidad de personal que tiene la Supersalud, estoy hablando, es que es insuficiente, es imposible con la gran cantidad. Entre otras, solo vigilan EPS, las IPS las vigilan las direcciones territoriales o las secretarías de salud en el caso de Bogotá, pero no es posible que los jueces estén haciendo ese tipo de fallos. Le tiraron una carga, un muerto que no tienen por qué cargar, y eso es una cosa clara. Lo que pasa es que la gente, por la premura que usted llama, la gente quiere que le solucionen su problema. Me voy a morir, se va a morir mi mamá, no la atienden. Uno nota que la atención de urgencia debe ser inicial para los sitios que no está. No es cierto, porque cualquier EPS, así no esté en la red, en el país no funciona el sistema de referencia y contrarreferencia. Eso no funciona en Colombia, eso no funciona. Mire que lo primero que le preguntan es, ¿usted de qué EPS es?, antes de entrar, o le ponen una traba administrativa en el cual hay una persona que no es médica y que no tiene nada que ver y que lo que hace es darle unos ítems para saber si lo reciben o no, remitido de un sitio donde supuestamente. ¿Cuál es la obligación del médico de un servicio de urgencia que no es parte de la red o que no es parte del nivel de atención, de complejidad? Remitirlo donde sea posible, a hacerle una atención adecuada y no exponerle un riesgo injustificado en un sitio que no es, porque también la puede llevar por ese tipo de toma de decisiones. ¿Cuáles son los criterios de exigencia o estándares en los centros de atención médica? ¿Cuándo está dentro de lo previsible que una entidad que maneje unos protocolos de seguridad, de prevención y demás, se le presenten tales tipos de casos? Considero que eso es relevante en materia probatoria, que es lo que corresponde al juez, evaluar la prueba. Entonces miremos cuál es el estado de la institución de la cual se predica que ha sido generadora de un daño. Pues si es una institución que acredita tener el nivel más bajo de ese tipo de casos y unos estándares muy elevados comparados con el resto de, digamos, centros hospitalarios, inclusive centros hospitalarios de otros países, pues yo pienso que ahí tiene que importar la actividad, en la manera como se ha prestado el servicio. Y efectivamente lo de la responsabilidad objetiva, señalando todo el resultado, pues que eso hay que medirlo con mucho cuidado. También otro de los profesionales habló, por ejemplo, que hallaba una falla en el análisis que hacía el Consejo de Estado cuando decía que esas bacterias altamente resistentes solo podían ser producto de haberse adquirido en el medio intrahospitalario. Y es muy bueno para uno como jueza que esa no es la única posibilidad y que hay otros medios y que el mismo paciente también. ¿Por qué? Porque eso le da un elemento para entender mejor los dictámenes y ser más exigente inclusive con los peritos e inclusive en los interrogatorios de las partes uno le puede apuntar mejor a ver qué falla pudo presentarse en la atención, qué descuido en la atención o qué omisiones o actividades el paciente adelantó que contribuyeron al efecto dañoso. Yo sí quisiera que este tipo de cosas de pronto se repitieran no solo de parte de ustedes, sino de parte de nosotros en las actividades académicas, de invitar también a los médicos a plantear esos aspectos que hoy nos han planteado, porque
es derecho, es que nosotros estamos hechos para hacer crítica, y por eso la jurisprudencia no es estática, sino progresiva. Esa parte de la responsabilidad y de cambiar el criterio que se funda la responsabilidad, considero que obviamente es de altísimo interés para nosotros y para los médicos a futuro y para las instituciones médicas. Es algo que sí amerita que le hayan prestado la atención que evidentemente se refleja en este deber que agradezco la invitación a mí. Muchas gracias. Es un tema muy complejo en realidad, o sea, tanto para médicos como para jueces. Es que yo, el caso que puso ahorita, muchos otros, y si ustedes miran, todo está normatizado para que se haga bajo cierto tipo de reglamentación. Hay normas constitucionales, hay normatización, decretos, resoluciones, norma interna de las instituciones. Sin embargo, uno mira que muchas de esas cosas están escritas en el papel, no se llevan a cabo en la vida real. Somos latinos y realmente creo que eso es una de las bases del problema, y me parece muy bueno que estemos todos para que podamos hablar el mismo idioma, y creo que al que toque condenar, toca condenarlo, pero hay muchas condenas que no tienen un fundamento, que es lo que a nosotros nos parece, y de hecho pues me parece que el análisis debe ser más profundo, mucho más argumentado, y probatoriamente. ¿Qué quiere decir una bacteria altamente resistente? Para efectos médicos, usted le está diciendo, le está hablando para efectos de abogado en una leguleyada, porque sencillamente eso no significa nada. No, aquí sí no, aquí No, ahorita lo dijo él, ahorita él lo dijo y está bien, pero en términos de la argumentación del fallo, que usted está haciendo una bacteria altamente resistente, o sea, no nos deja claridad realmente cuál es el problema, y pues nos pone como en una cosa muy superficial, que dictar una jurisprudencia sobre eso y que tome caminos, y todos sabemos que cuando hay instituciones jerarquizadas, y eso se aplica a la gestión, cuando se toma una decisión en el punto más alto del sistema, para que llegue al punto más inferior se demora entre 3 y 5 años. Ahí tendría mucho que ver lo que los abogados miraríamos la prueba indiciaria. Piedra indiciaria. ¿Verdad? Que en eso también nos han enseñado que todo un conjunto serio de indicios puede llegar a constituir prueba de un hecho en particular. Aquí se diría que si ese es el indicio de que está en ese medio hospitalario, pues no sería suficiente ese indicio para Exacto. evitar una responsabilidad. Muy bien. Muchas gracias. Hacer unas observaciones a manera de conclusión de este evento. En el tema que nos convocó hoy, que eran las infecciones asociadas al cuidado de la salud, podemos decir que existen dos tipos de factores. Unos factores de riesgo controlables, modificables, y que nosotros podemos y debemos establecer procesos para impactarlos, para impactar ese riesgo, disminuirlos, aunque no logremos eliminarlos, primero. Y otros factores que son no modificables, que en general dependen de los pacientes. Factores como las comorbilidades, la obesidad, la diabetes, todo lo que acabamos de decir, su sistema inmunológico. Finalmente, el que sufre las consecuencias es el paciente, que realmente es el fin último del ser médico, el paciente. Entonces, ¿quién debe asumir ese costo? Que es de lo que estamos hablando, de dinero, finalmente. Porque el paciente quiere resarcir el daño, o los familiares. El paciente, no. No es justo que el paciente asuma ese costo, ni la familia. El prestador, dígase médico o IPS, tampoco. Ya veíamos que si eso ocurre, van a llevar rápidamente a la quiebra todas las IPS, y más a los médicos. En ese orden de ideas, el que debe responder por eso es el Estado, en una situación como la que se presenta, en la cual se descarta pues omisión, negligencia o cualquier tipo de falla desde el punto de vista de la atención médica. Entonces nosotros, el objetivo nuestro, lo que me deja a mí como conclusión es que debemos luchar o promover con los legisladores la creación de unos fondos
unos fondos especiales para asumir este costo generado por esos factores no controlables y que terminan produciendo un daño en un paciente determinado. Eso es lo que a mí me queda claro. Quiero agradecer a todos los ponentes, a todos los asistentes, me parece que fue muy enriquecedora el evento, aprendimos mucho y como decía la doctora ahorita, ojalá se repita, de aquí para allá y de allá para acá. Muchas gracias a todos.